Bienvenidos a todos, mi nombre es Samuel Hernández Santisteban, dueño y creador de este nuevo espacio de aprendizaje, Data Exploration Hub. En lo profesional me desempeño como técnico especializado en una rama de la ciencia encargada de estudiar la información, la informática. Además, en mi faceta personal, cultivo mi pasión por la escritura y la poesía, que comparto a través de un canal complementario llamado Ágora de Versificación, lugar donde publiqué hace algo más de un mes un ensayo creativo titulado Las capas del saber. En dicho ensayo, fusionando los dos formatos de escritura como el verso y la prosa, logré plasmar de manera creativa ideas que están alineadas con los valores de este canal. Y para quien no lo haya leído todavía y no sepa de lo que estoy hablando, dejaré en la descripción un enlace de acceso al PDF y al vídeo original. Pero retomando lo que estaba diciendo, las capas del saber es esa piedra angular que da origen y sentido a la apertura de este nuevo espacio. ¿Quieres saber por qué? No te vayas todavía del vídeo, te lo explico enseguida. El motivo principal es que mi proyecto de emprendimiento digital pretende conciliar dos áreas aparentemente desconectadas, el arte y la informática. El propósito consiste en establecer un sistema común que permita retroalimentar a la una de la otra y alcanzar así un enriquecimiento mutuo. Para entender un poco más esta conexión, permítanme parafrasear una de las últimas secciones de mi ensayo creativo, donde comento cómo cada uno de mis proyectos alberga su propio ecosistema y se nutren mutuamente. Las capas del saber es una propiedad perteneciente a un sistema mayor que se encuentra en constante evolución. Un ejemplo de esto sería mi canal artístico, Ágora de Versificación, ahora en conjunto a mi segundo canal de informática, Data Exploration Hub. Cada cual alberga su propio ecosistema, pero simultáneamente se irán retroalimentando el uno al otro como partes funcionales de un mismo todo. Por ello, es razonable que esperen observar a cada una de las reflexiones plasmadas en mis poemas, luego ser materializadas a nivel práctico en mi segundo canal de informática. Esta decisión permitirá dotar a mis ideas de una segunda dimensión que trascienda más allá de la poesía y, en suma, no circunscribirla solamente en este ámbito. Ahora bien, después de haber citado ambos fragmentos, es posible que surjan en vosotros cuestiones relacionadas con este proceso y su puesta en marcha. Por ejemplo, ¿por qué unir ambas disciplinas es buena idea? ¿De qué forma se retroalimentarán los dos canales? ¿Qué tipo de aprendizaje pretendo impartir? ¿De qué manera lo haré? ¿Y por qué este puede resultar beneficioso? Antes de comenzar a solventar las dudas, es necesario aclarar que el sistema se construye sobre dos pilares fundamentales: el pensamiento crítico y la creatividad. Dos elementos clave que conforman la columna que sostiene mi propuesta de aprendizaje. No obstante, en lugar de presentar directamente la columna vertebral de mi proposición pedagógica, he considerado realizar una clasificación previa de cada una de sus vértebras, es decir, los puntos fundamentales que la componen, para después de haberos puesto en perspectiva, proceder a profundizar en cada uno. Y sin más demora, inicio esta clasificación con un primer punto donde trato de abordar el contexto en el que se fundamenta mi propuesta de aprendizaje. En él explico cuál es esta proposición pedagógica y en qué consiste, sobre qué principios se desarrolla y por qué la creatividad y el pensamiento crítico conforman su parte nuclear. Una vez sabido esto, procederé en segundo lugar a comentar brevemente de qué modo se construirán los dos canales sobre mi proposición y de qué manera pienso conectar ambos espacios. Y para finalizar, he querido añadir una visión objetiva y crítica hacia mi propio enfoque, evaluando tanto las posibles oportunidades y desafíos que puedan surgir en el proceso. Después de haber adoptado esta visión general, ahora sí me dispongo a profundizar en cada uno de los puntos mencionados. Contexto de la propuesta de aprendizaje. La finalidad que pretendo alcanzar empleando este enfoque didáctico es la de establecer un espacio de aprendizaje colaborativo donde prevalezca la flexibilidad de las ideas y la comprensión. Para lograr esto, el contenido de mis vídeos estará fundamentado en un pensamiento interdisciplinar, creativo y cuestionador. En mi opinión, aprender algo de manera profunda requiere no solo captar información de manera pasiva, memorizarla y luego repetir sin ningún tipo de modificación. Esto se debe a que un aprendizaje intencional es un proceso que compromete activamente a las múltiples dimensiones psicológicas de la persona, tanto a nivel emocional como intelectual. Pongamos un ejemplo de este tipo de aprendizaje: montar en bicicleta. Estudiar pasivamente es similar a querer aprender a pedalear observando a otros hacerlo. Puedes intentar reproducir el pedaleo que has observado en la otra persona e imitar sus movimientos, aunque cabría preguntarse: ¿estarías realmente aprendiendo o imitando el pedaleo de esos biciclistas? Además,
¿Qué pasaría si el escenario cambia y te exige acomodar un ritmo o velocidad diferente? Lo más probable es que no serías capaz de adaptarte a las dinámicas del entorno. Es lógico, has aprendido a replicar el movimiento que permite desplazar a la bicicleta, pero aprender a montar es un proceso variable que va mucho más allá de eso. En cambio, alguien que sí se haya dedicado a practicar en diferentes lugares, velocidades y a ritmos variados, habrá adquirido una experiencia y actitud frente al aprendizaje probablemente más positiva que la otra persona. Es posible que el segundo sujeto, al ver su progreso, sienta la motivación suficiente para continuar mejorando y desarrolle una predisposición favorable hacia aprendizajes similares, mientras que el primero podría tener una idea bastante más negativa del proceso y esto lo conduzca a evitar situaciones parecidas en el futuro. Estas razones me llevan a concluir que aprender es un proceso complejo que no depende exclusivamente del individuo, sino también del entorno, sus experiencias pasadas u otros factores relacionados. De ahí que el aprendiz deba de involucrarse de forma activa y profunda con aquello que está aprendiendo, y no existe mejor modo, pienso, que hacerlo desde un espacio comprometido con la responsabilidad y la tolerancia. Tal es el caso de este canal, que gracias a los principios en los que se basa, tiene el potencial de favorecer dichas condiciones. El pensamiento crítico y la creatividad juegan un rol esencial en este tipo de aprendizaje profundo. Piénsalo por un momento. Si no existe una autopercepción crítica de cómo estás aprendiendo y de cómo otros te están enseñando, ¿puedes evaluar realmente si estás aprendiendo o no? La respuesta es que no, puesto que no has desarrollado ninguna valoración crítica sobre el asunto que te lo indique. Por tal razón, existen muchos estudiantes que creen que por sacar un notable o un sobresaliente en el examen, piensan que están aprendiendo mejor el tema que aquel que sacó un 6 o un 5, y no necesariamente. Si al igual que en el ejemplo de la bicicleta se modificara la situación y a los estudiantes se les evaluara con un formato desconocido sobre ese mismo tema, los estudiantes que te sacaron los puntajes más altos también los obtendrán en esta nueva evaluación. ¿Y qué hay de los que tuvieron las calificaciones más bajas? ¿Seguirán siendo los que saquen las peores notas? Al final lo que busco transmitir es que un buen resultado en un examen no tiene por qué significar una mejor comprensión sobre el tema. Solamente indica un rendimiento positivo en una determinada evaluación y en un ámbito concreto. Al mismo tiempo, la creatividad es una capacidad que puede permitir al estudiante adaptarse mejor a situaciones de alta incertidumbre. Y como toda capacidad, es posible potenciarla con el enfoque adecuado, pero ser creativo también implica el desarrollo de habilidades asociadas al pensamiento crítico. Las ideas creativas a menudo se manifiestan de manera desordenada y caótica. Aquí es donde participa nuestro juicio crítico, que será quien se encargue no solo de ordenarlas, sino también de evaluarlas, proponer alternativas que se adapten mejor, etc. Recordando de nuevo el ejemplo de la bicicleta, podemos ver cómo el segundo sujeto, en lugar de conformarse con lo que observaba en los otros biciclistas, aplicó su juicio crítico. Debido a que no se dedicó a reproducir los movimientos o técnicas de otros, sino que hubo un proceso reflexivo que le condujo a la decisión de practicar en lugares diferentes. De este modo, gracias a su creatividad, imaginó ubicaciones divertidas y dinámicas en las que practicar, pero con su pensamiento crítico evaluó si estos lugares serían aptos para desarrollar la práctica con seguridad. Mi propuesta de aprendizaje es paralela con el cierre de esta metáfora. No solo busco transmitir conocimientos técnicos sobre mi área, sino que pretendo hacerlo empleando un enfoque creativo que integre otras disciplinas, ya sea filosofía, arte, etc., pero siempre desde la autoevaluación crítica y la coherencia. Mi objetivo es fomentar la independencia del pensamiento y por ello pretendo construir una comunidad donde el aprendizaje no sea autoritario sino colaborativo. Y ahora pasando a la siguiente cuestión, ¿cómo se construyen ambos canales sobre la propuesta de aprendizaje? Tras haber introducido en el primer punto mi idea de combinar la creatividad con el pensamiento crítico en el aprendizaje, voy a pasar a explicar a continuación la forma en la que planeo llevarlo a la práctica, no sin antes comentar cómo mi experiencia me ha llevado a escalar el proyecto hasta este nivel. Tal y como mencioné en la parte introductoria del vídeo, además de este canal de informática, tengo un canal principal dedicado al arte. En este, a lo largo de casi 5 años, he desarrollado una serie de habilidades poéticas y creativas que me han permitido componer cada vez obras más complejas. Mi proyecto al principio se limitaba exclusivamente a la poesía, pero conforme fui mejorando a nivel técnico e intelectual, dejó de ser una propuesta tan especializada y comenzó a fusionarse con otras disciplinas.
dígase de la filosofía, la informática o la ciencia. Se podría decir que mi carrera artística, en su evolución constante, se ha ido volviendo con el tiempo un proyecto mucho más ambicioso e interdisciplinar. Realmente esta propuesta es una consecuencia natural de la línea que he ido desarrollando estos últimos años. En la actualidad, busco implementar un sistema común en ambos canales para retroalimentarlos entre sí. De este modo, no existirán virtudes con independencia de otras, sino que todas estarán conectadas y contribuirán con la supervivencia de un sistema más robusto. Por ejemplo, las virtudes asociadas a mi formación como informático me permiten pensar en términos de algoritmos y procedimientos sistemáticos. Un poema está sujeto a una serie de reglas, procedimientos retóricos y una estructura bien definida, por lo que esta comprensión puede ayudarme a abordar la construcción de una obra empleando un enfoque sistemático y coherente. Y a su vez, la informática no solo requiere de soluciones funcionales, sino eficientes y sostenibles en el tiempo. Pero tales soluciones a menudo surgen a partir de ideas creativas e innovadoras que fueron evaluadas posteriormente. Pero, ¿cómo planeo conectar ambos espacios? Supongamos que en mi canal artístico publico un poema sobre la importancia de pensar de forma lógica y crítica. Esas mismas reflexiones las puedo utilizar como referencia en un vídeo de este canal y desarrollarlas desde un segundo ángulo. Por ejemplificar con un poema concreto, mencionaré el último que he publicado en el otro canal: Datos, Información, Conocimiento. Seguramente usaré las ideas de esta obra como recurso para un próximo vídeo que pienso publicar aquí. Aunque el tema central no sea explicar cómo se transforman los datos en información y la información en conocimiento, veo apropiado darle una segunda vida a la idea en un contexto aplicado a la informática. O también hacerlo en el sentido contrario. Publicar aquí un vídeo que aborde un asunto determinado y luego reutilizar ciertos elementos para convertirlos en un poema. Gracias a este enfoque, estoy fomentando la capacidad de explorar una misma cosa desde varias ópticas, y esto último cumple precisamente con mis objetivos de priorizar la flexibilidad y la comprensión, que a su vez está relacionado con el pensamiento crítico y la creatividad. Este sería solo un ejemplo concreto, pero no será la única estrategia que utilizaré para conectar los dos canales. Idearé otras maneras creativas que permitan una conexión enriquecedora y complementaria. En cuanto a oportunidades y desafíos de la propuesta de aprendizaje. Una vez obtenido un entendimiento general de cómo pienso conectar dichos canales, voy a proceder a comentar en primera instancia las posibles oportunidades de unir la tecnología con el arte, y después su desafío principal. Todo esto lo hago para recalcar que no es un enfoque perfecto ni mucho menos una solución absoluta, ya que aceptar sus limitaciones inherentes me abre la puerta a poder hacerlo más robusto en un futuro. Las posibilidades que se abren al fusionar el arte y la tecnología son infinitas, pero pasemos a comentar en primer lugar algunas de estas oportunidades y el provecho que podemos sacar de ellas. En primera instancia, en el sentido de tecnologizar mis poemas. Una primera oportunidad sería la de aplicar mi conocimiento de informática a mis poemas para que ayuden a las personas a entenderlos mejor. Muchos ya sabréis que yo estoy comprometido con la claridad y la comunicación efectiva, y la poesía es un medio muy favorable en la comunicación porque permite emitir un mensaje de manera impactante y condensada a las personas. Pero aquello que la hace poderosa, como las metáforas u otras figuras retóricas, también están sujetas a ciertos límites comunicativos cuando se vuelven muy abstractas. Aunque esto, más que un desafío, es una oportunidad para aplicar la tecnología en el arte. Un caso hipotético sería el de crear una aplicación personalizada que primeramente extraiga el vídeo de YouTube, convierta el audio en texto y luego genere con inteligencia artificial un resumen del contenido principal de la obra. Hace unos días, mientras veía un vídeo sobre neurociencia, estuve imaginando algo que también está muy asociado con esta primera oportunidad. Pensé que podría ser beneficioso, sobre todo para los vídeos más educativos de YouTube, que incorporaran una especie de chat interactivo con IA para hacer preguntas acerca de un vídeo determinado. Esto permitiría a los usuarios tener un feedback directo con el contenido y esclarecer sus dudas de manera inmediata y en tiempo real. Además, reduciría la presión y carga de trabajo del creador del contenido, especialmente cuando surgen muchas preguntas y es inviable manejarlas todas manualmente. Así se podrían automatizar procesos. De este modo se mejoraría el entendimiento de las personas al tener un tutor artificial que puede ofrecer respuestas personalizadas. En cuanto a la segunda oportunidad, proyectos colaborativos sobre tecnología y arte. La segunda oportunidad está muy relacionada con la primera. De hecho, es una derivación lógica que realizo.
Anteriormente introduje la posibilidad de aplicar la tecnología en el arte e incluso una propuesta para hacerlo en otros asuntos educativos. En este apartado me centro en expandir estas ideas y convertirlas en una oportunidad no solo individual, sino colaborativa con vosotros, mis suscriptores. ¿Y de qué modo planeo hacerlo? La respuesta sería mediante proyectos colaborativos con aquellos seguidores comprometidos con los valores de este canal. Parafraseando lo que dije hace unos 2 meses en la pestaña de comunidad, emplear tal enfoque puede resultar beneficioso tanto para vosotros como para mí en el mundo laboral. ¿Por qué? El motivo es simple. Estamos construyendo colectivamente una marca personal basada en el pensamiento crítico y la creatividad, y estas son 2 habilidades atractivas para muchas empresas, además de una predisposición favorable para realizar un estudio de mercado y proponer soluciones creativas e innovadoras a las necesidades tecnológicas que se hallen más demandadas. No sería un requisito indispensable que los colaboradores del proyecto tuvieran conocimientos técnicos en específico. Cada cual podría unirse y aportar su grano de arena de alguna forma particular, aunque no sea en el aspecto informático del proyecto. Creo que es una excelente oportunidad que nos permite llevar más allá la propuesta que os presento y demostrar al resto de competidores cómo se pueden fusionar 2 áreas aparentemente desconectadas. La tercera oportunidad: aplicación de principios artísticos en la tecnología. En el ámbito del arte, los principios artísticos o de diseño permiten generar un mayor impacto en una obra, asegurando que los elementos visuales fluyan de manera coherente y armoniosa. Están divididos en 9 principios que, a mi parecer, son extrapolables a otros ámbitos más allá de las artes tradicionales. He considerado agruparlos en bloques de 3, cada uno con una palabra clave que refleje su propósito. En primer lugar se encuentra el de estructura, luego el de formato y por último el de dinamismo. Dentro del primer bloque de estructura encontramos 3 principios fundamentales que garantizan el orden y distribución de la obra, que son el balance, el contraste y el énfasis. En el segundo bloque nos centramos con el formato de la obra. Le asigné ese nombre porque este bloque está constituido por unos principios que aseguran que el resultado posee una forma bien definida y coherente. Tales son la unidad, la proporción y el ritmo. Y por último, el tercer bloque, denominado dinamismo, será el que aporte vida y movimiento a la obra, evitando la monotonía excesiva. Y los principios de este bloque son el movimiento, la variedad y el espacio. Quien quiera profundizar en cada uno de ellos, ha adjuntado en la descripción de este vídeo un anexo que resume brevemente en qué consiste, pero para efectos prácticos de este vídeo me ceñiré solamente en comentar a continuación cómo mi contenido tecnológico puede seguirse de estos patrones de diseño. Considero que utilizar estos principios artísticos a la hora de estructurar el contenido de mis vídeos es una gran oportunidad para producir un resultado que sea atractivo y fácil de entender. Por ejemplo, aplicando los 3 principios del bloque de estructura, puedo distribuir la temática del vídeo en secciones bien contrastadas y haciendo énfasis en los aspectos más importantes. Aquellos que pertenecen al bloque de formato son de utilidad para definir a cada sección del vídeo unas proporciones adecuadas, alternar ciertos elementos audiovisuales y generar un resultado que fluya con armonía. Y para finalizar, gracias al bloque de dinamismo, evito crear un vídeo demasiado lineal al hacer uso de diversos elementos visuales u otros recursos que aporten variedad. Pero al mismo tiempo me insta a usar estratégicamente los momentos clave para no sobrecargar el vídeo de información innecesaria o demasiadas decoraciones. Y la cuarta oportunidad y la última sería la humanización del contenido tecnológico. Con la oportunidad anterior especifico cómo la aplicación del arte en la tecnología puede contribuir a que la estructura de mi contenido sea atractiva y consistente. En esta última oportunidad, más allá de los principios estructurales mencionados, me centraré en reflexionar sobre cómo el arte puede influir directamente en el propio contenido tecnológico. Creo firmemente que, aunque la estructura de la información sea atractiva, también es fundamental dotarla de una dimensión emocional que la humanice. Como ya mencioné, el arte, y en particular la poesía, tienen el potencial de transmitir un mensaje de manera impactante y profunda. Esto es posible, en gran medida, gracias al poder que el arte tiene para hacer resonar las emociones humanas. Por ello, sería razonable pensar que si traslado las facultades que hacen emocionante el arte a mi contenido tecnológico, lograré conectar con los niveles más personales de mi audiencia. Un ejemplo sería la aplicación de recursos poéticos como las metáforas, personificaciones, hipérboles, etc., ya que además de embellecer el mensaje y hacerlo más emocionante, permite ilustrar de manera clara y efectiva conceptos avanzados,
y a su vez es una gran herramienta para condensar mucha información sin tener que alargar demasiado la duración del vídeo. Y si recordáis, en la primera oportunidad dije que cuando las metáforas en el contexto de la poesía se vuelven muy abstractas pueden suponer un obstáculo comunicativo, y esto donde participaba la tecnología para esclarecer el mensaje. No obstante, aplicadas en un contexto distinto y con mesura, es posible que en esta ocasión sean las herramientas que ayuden a hacer el contenido más accesible. Y sin más nada que añadir, voy a dejar ya de lado las oportunidades para pasar a comentar de qué se trata ese desafío principal que mencioné al inicio y cómo realmente, más allá de ser algo negativo, puede convertirse en una oportunidad para mejorar en el futuro. El desafío central consiste en unir el arte, la tecnología con el arte y el arte con la tecnología, por lo que su nombre sería la focalización equilibrada y sostenida de energía. Ese sería el desafío central. ¿En qué consiste? Bueno, pues en lugar de repetir la misma estructura que he empleado para organizar las oportunidades, pero esta vez aplicado a los desafíos, he visto más oportuno presentar un único desafío que abarque tanto las oportunidades como a mi enfoque en general. Quizá muchos os estaréis preguntando si existe algún otro motivo que no sea evitar la repetición de la estructura anterior. Y es una buena pregunta, porque efectivamente sí que lo hay. Y no se debe a que quiera destacar más cosas positivas que negativas. No obstante, enseguida os voy a aclarar de manera concisa de qué trata este desafío. El reto principal reside en saber focalizar mi energía en ambas áreas de forma equilibrada y justa. Cumplir con esto será esencial para que el proyecto se mantenga a largo plazo. De no ser así, uno de los dos canales quedaría subordinado al otro y entonces no se estaría cumpliendo con los objetivos planteados. La finalidad es que el sistema sobreviva y para ello hay que retroalimentarlo de manera equitativa. Además, habrá de mantenerse no solo una dinámica de equilibrio, sino también de adaptación y resiliencia a lo largo del tiempo. Este tipo de desafío no es uno que requiera simplemente de una solución rápida a corto plazo, sino que es más profundo, ya que involucra tanto la respuesta inmediata como la futura. Por tales motivos, reitero, no se superará solo empleando soluciones rápidas y funcionales. Se hace, adicionalmente, con la paciencia y el compromiso. El hecho de poder satisfacerse en gran medida con la disciplina constante permite que el desafío se transforme en una oportunidad para mejorar en el futuro, y esto mismo contribuye directamente a la supervivencia del proyecto. Llegados hasta este punto, quizá pueda entenderse mejor mi decisión de no abordar desafíos particulares, sino uno solo que englobe a todo el sistema en general. Y bueno, poco más que decir. Para hacer un vídeo de presentación creo que me he extendido demasiado. Si has llegado hasta este punto de la parte del vídeo, lo primero de todo, darte las gracias por tu paciencia e interés sobre mi proyecto. Y lo segundo, si te gusta el enfoque que propongo, te invito a compartir y darle like a este vídeo y por supuesto suscribirte tanto a este canal de informática como a mi canal principal de arte. Además, os dejaré en la descripción de este vídeo los enlaces correspondientes a mis redes sociales, mi biblioteca virtual y este otro canal artístico que os comento. Muchas gracias por vuestro apoyo y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.